Hola, buenas tardes. Nuevamente para un tema más de- del programa. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema un poquito más técnico que los anteriores, pero no deja de ser esto un tema introductorio sobre el contenido técnico de la materia. Hasta ahora, conmigo, que estamos haciendo toda esta parte propedéutica, de la materia introductoria, hemos visto el papel de la administración pública en la actualidad, cómo podría ser en el futuro y cómo fue en el pasado. Después vimos nuestro modelo de Estado, eh, cuáles son las instituciones básicas, la división de poderes, nuestro esquema constitucional en forma muy breve. Y ahora vamos a empezar a ver, para ubicar a esta administración pública dentro de este sistema jurídico, vamos a empezar a hablar cómo es la textura, cómo es el sistema jurídico, para ir empezando a ver cómo van a ser las condiciones en las cuales esta administración en ese estado se vincula con el resto de la comunidad. Básicamente, vamos a intentar hacerlo mucho más corto que otras clases anteriores porque se recomienda para este tipo de actividades videos cortos, pero no cumplo con el objetivo muchas veces. La idea es la siguiente. Nosotros hemos advertido que allá a lo largo del siglo XIX, las condiciones del ejercicio del poder por parte del Estado hacía la idea, nos hacía ver la idea de una organización estatal donde las decisiones, incluso en los modelos anteriores, las decisiones que el Estado imponía obligaba a los ciudadanos, pero no así al Estado mismo. Es decir, es lo que en esa época, bueno, que posteriormente se llamó una relación jurídica de poder, en el sentido de decir que la única vinculación que tenía el Estado con las demás personas o con los sujetos de la comunidad era una relación donde todos estaban sometidos a los designios del poder del gobernante de turno, en el sistema cualquiera de los que podamos conocer. Esto, sin lugar a dudas, no escapa mucho del análisis de cualquiera y ya lo hemos algo dejado de entender. El problema es que en el siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX, nuevamente, hemos empezado a desarrollar un modelo de organización constitucional o de Estado que es diferente a aquel que es lo que hemos llamado Estado de Derecho, en el cual el Estado de Derecho, las condiciones que se imponen para la vida en la comunidad son diferentes a otros sistemas. Y por lo tanto, la forma de analizar estas relaciones, estos vínculos que sean no solamente entre las personas, sino entre las personas y el Estado, están sometidos a otro régimen jurídico, otro sistema u otro régimen jurídico. Para ello fue necesario desde la ciencia del derecho explicarnos cómo es o cómo se sistematiza y cómo podemos entender este orden jurídico. Para ello, la idea central de este capítulo, de esta clase, es la idea de relación jurídica. La idea de la relación jurídica, del ordenamiento, de ver el sistema jurídico o el orden jurídico basado en un sistema de relaciones jurídicas, es una idea que no es propia en su origen, no es propia del mundo del derecho, sino básicamente es propia del mundo de la filosofía. Quizás Kant, con los primeros términos, y algunos filósofos del siglo XVII y XVIII han desarrollado un poco estas ideas, pero
lo cierto es que quien fue el gran sistematizador de la tesis o de la idea de la relación jurídica como la organización o como la célula fundamental del derecho, indudablemente es Savigny. Savigny, ustedes lo recordarán, lo habrán estudiado y lo van a seguir estudiando, como el gran sistematizador del derecho privado, un alemán que padeció a principios del siglo XIX en Alemania la invasión napoleónica y que desarrolló todos los primeros estudios del derecho alemán desde la perspectiva de su origen, de ese derecho que era básicamente el antiguo derecho romano. Bueno, Savigny va a ser el que va a entender, fíjense, en el contexto de un sistema monárquico, que las relaciones dentro de un sistema jurídico, que las vinculaciones que se daban entre los ciudadanos se podían sistematizar o sintetizar sobre la idea de una relación jurídica. Es decir, que el derecho estaba formado por relaciones jurídicas entre personas. Las relaciones que se daban, y indudablemente esto se estudiaba desde la óptica del derecho privado, porque las únicas relaciones que se podían entender justamente de tipo jurídico eran las relaciones propias del derecho privado. No así, como dije hoy, las relaciones entre el Estado y el particular, porque indudablemente no existía lo que vamos a ver que se va a desarrollar originariamente como la relación jurídica. Bueno, en estas relaciones jurídicas, nacidas a la luz del siglo XIX, van a desarrollarse en un contexto propio del sistema del derecho privado. Y el derecho público, justamente por no aceptar los condicionamientos que el sistema le podía poner o exigirle al poder y por lo tanto el ciudadano al poder, no admitían la posibilidad de una vinculación en doble sentido con el particular. Recién a fines del siglo XIX, y sobre la base de la filosofía o de las concepciones privatistas, van a aceptar la idea de relación jurídica dentro del derecho público. Esto era muy importante porque, como antes dije, las relaciones del derecho privado se van entre dos personas. Y la posibilidad de exigir las relaciones entre dos personas, primero, era reconocer que el Estado es una persona. Y segundo, que a esa persona no solamente, como vamos a ver adelante, tenía derechos, sino también tenía obligaciones. Esto es central, esto es fundamental dentro de lo que va a ser el Estado de Derecho, porque no solamente el Estado va a ser el titular de poderes, sino también que va a ser sujeto de obligaciones. Bajo estas primeras ideas, entonces lo que primero tenemos que entender es que esta relación jurídica que se va a dar entre personas va a tener una primera sistematización que fue realizada por Savigny y que casi se mantiene en su totalidad y va a desarrollarse en el siguiente sentido. Una relación jurídica se entiende una vinculación, un sometimiento de reglas entre dos sujetos. Dos sujetos que, en principio, puede cada uno, o puede no, se van a dar generalmente, por lo menos en el ámbito del derecho privado, dos situaciones jurídicas diferentes. Es decir, la relación tiene sentido y se da justamente porque más allá de la cantidad de personas que forman parte de la misma, lo que sí se va a dar es que
la cantidad de sujetos pueden guardar dos situaciones jurídicas diferentes. Una, básicamente, la situación jurídica activa y uno, la parte pasiva. La parte activa es el titular de un poder o de un derecho frente a el sujeto pasivo, que va a ser el quien debe, es poseedor de un deber frente a la potestad, y es por su lado es titular de una obligación frente al derecho. Es decir, la relación jurídica, esta vinculación que se da, si se da, podemos explicarla antes de una relación jurídica en concreto, que primero existen potestades o poderes como parte activa del ciudadano o del Estado, pero que también existen, frente a esas potestades, existen deberes. Frente a la posibilidad de vender un auto, está el deber de pagarlo. Entonces, frente a una potestad que sería algo mucho más amplio que la situación jurídica activa de un particular, porque la potestad en principio es una situación o un ámbito, una condición propia del Estado donde no solamente exige situaciones respecto a sí, sino respecto a terceros, situaciones que están asociadas al derecho privado. Entonces, frente al poder de la situación activa, que se podría dar en dos circunstancias, según los autores que nosotros podamos ver, o una potestad, o una posibilidad, o una capacidad, está por el otro lado el deber. Frente a estas condiciones se puede generar, son las condiciones básicas para que se dé una relación jurídica concreta. La otra es en abstracto, cuando se da una relación jurídica en concreto, un contrato, por ejemplo, aparecen básicamente las dos situaciones concretas. Frente a alguien que tiene un derecho subjetivo, otra parte que tiene una obligación. El derecho privado se caracterizó por únicamente entender, perdón, me voy un poco más hacia el derecho público, pero descuento el conocimiento por parte de ustedes de lo que es un derecho subjetivo. Básicamente, recuerden esta famosa discusión entre Savigny y Hering. Savigny, en una teoría sostenida por la primera escuela dogmática alemana, que decían que el derecho subjetivo era un ámbito donde dominaba la voluntad humana, dentro del margen reconocido por la ley, frente a la posición más sociológica, si se quiere, de Hering, que criticaba este poder tan amplio de la voluntad y decía, bueno, en realidad el derecho subjetivo era un interés jurídicamente protegido, lo que quiere decir que ante el intercambio de bienes en el mundo entre las personas de la colectividad, de la comunidad, había ciertos bienes en el que uno tenía más intereses que otro y esa era la protección, ese era un derecho, en eso consistía un derecho subjetivo. Bueno, frente a ese derecho subjetivo, que tenía el titular activo, existía la contraparte que tenía una obligación, es decir, ese deber concreto de dar o hacer algo, o no hacer. En este marco de relaciones del derecho privado se traslada al derecho público. Es decir, el derecho público, que no tenía un modelo teórico ya armado, pues pensemos la sistematización fundamentalmente del fines del siglo XIX, por lo menos el derecho administrativo en forma concreta, adopta esta modalidad y dice, bueno, copiemos el derecho privado, lo llevamos al derecho público. Aceptamos que el Estado está en el marco de una relación jurídica
Esta relación jurídica, muy importante para nosotros, nos interesa en la medida que uno de los integrantes, sea el sujeto activo o el sujeto pasivo, es el Estado en el ejercicio de la función administrativa. Entonces, primera idea, o no sé si primera idea, pero una idea. El derecho administrativo absorbe o contiene una parte del orden jurídico que regula relaciones jurídicas donde en esa relación uno de los sujetos es el Estado en el ejercicio de la función administrativa. Entonces, siempre que estemos en una relación jurídica donde uno de los sujetos es el Estado en el ejercicio de la función administrativa, entonces siempre estamos dentro de lo que vamos o podríamos denominar derecho administrativo. Entonces, volvemos. El Estado, el derecho público, ya entonces empieza a adoptar y a ver que el Estado, dentro de esta relación jurídica, tiene ciertas situaciones jurídicas que no son similares objetivamente a la situación de los ciudadanos. Por eso que diferencia la simple capacidad de una persona, un individuo del derecho privado para generar una relación jurídica de la capacidad que tiene la administración pública, que es una capacidad de imponer condiciones por sí misma, que es el poder de potestad. Similar, si se quiere, a la potestad que tiene en el derecho privado los padres sobre los hijos, la patria potestad. Esta patria potestad, podríamos decirlo, llevándolo a un modelo gigantesco, es el poder que tiene el Estado frente a los ciudadanos. Es decir, el titular de una situación activa tiene, cuando es el Estado, una potestad frente a un deber, frente a la potestad de decidir algo, tiene la contraparte, el deber del ciudadano de realizar lo que esa potestad dice. Son términos generales, eso es lo que tenemos que desarrollar en forma general. En términos concretos, que si cada situación concreta va a dar lugar, cuando es una potestad, va a dar lugar a un derecho subjetivo y cuando es un deber va a dar lugar a una obligación. Pero el derecho público es mucho más amplio que el derecho privado. ¿Por qué? Porque las decisiones propias del Estado no necesariamente van a tener un único destinatario pasivo de la decisión, sino hay veces que toma decisiones en las cuales hay una persona afectada o pasiva de la obligación, pero puede incidir sobre situaciones jurídicas de otras personas que no son ni el Estado ni el principal interesado. En ese sentido, empezaron a advertir que la calidad del derecho subjetivo no era suficiente para explicar la relación jurídica. ¿Por qué? Porque había situaciones de personas que sin tener un derecho subjetivo o sin tener una obligación no podían defenderse. Ahí aparecieron otras situaciones jurídicas que van a llamar a aquellos que, si bien no tienen un derecho, tienen un interés. Y por tener algún tipo de interés, puede ser que tengan la posibilidad de defenderlo. No quizás en la forma y dimensión como los sistemas jurídicos defienden la titular de un derecho subjetivo, pero tienen la posibilidad de realizarlo. Ejemplo. Primero, un derecho subjetivo es un derecho individual reconocido por el derecho. En mi condición personal, Carlos Herrera tiene el derecho subjetivo de disponer el uso de su vehículo, marca tanto, patente tanto, bla, bla. Y cualquiera que lo afecte en un cheque tiene la obligación de indemnizar o reparar el daño, ¿no? Es un derecho, una obligación. Ahora, puede ser
el ejercicio de mi vehículo afecta de mi derecho afecta a terceras personas. Y en este caso, veremos cómo se puede, si se pueden o no defender. Ejemplo, ustedes lo verán, ustedes van a la Facultad de Derecho Mar del Plata, y lo van a ver todos los días en los edificios. Si ustedes pasan por la parte de atrás del complejo, van a ver una serie de edificios, en el cual ustedes tienen la posibilidad de ver todo lo que hacen las familias de los diferentes edificios. Van a ver que hay gente cocinando, que hay gente durmiendo, que hay perros ladrando, que hay gente haciendo la limpieza, y a su vez ellos pueden ver lo que nosotros hacemos en el salón. Ahora, frente al derecho de la universidad de construir un edificio, la municipalidad tiene la posibilidad de autorizarlo, o la obligación quizás de autorizarlo. El tema es los afectados terceros, personas que no tienen por qué soportar que la gente lo esté mirando y se esté introduciendo en sus ámbitos personales. Estas personas no tienen un derecho subjetivo y por lo tanto bajo el sistema clásico y privatista no tenían ningún derecho y al no tener ningún derecho no tenían la posibilidad posterior de ejercer su defensa. Es decir, una persona que la afectan en un interés, porque no es individual, me perdí la idea, el interés es una idea de una situación que es común, es compartida por, por, por la comunidad. Y hay dos tipos de intereses. Un interés de un grupo más o menos determinado, los vecinos, ¿verdad? Y los intereses de la comunidad en general. Ahí nos vamos a trasladar entonces a un problema donde el concepto de derecho subjetivo es un concepto que me queda chico para dimensionar la defensa de las situaciones activas de los ciudadanos. Es decir, ¿cómo hago yo que no tengo un derecho subjetivo para defender mi situación? Ejemplo, ustedes mañana le ponen, pero no les pase nunca, le ponen al lado de su casa un jardín infante, o una estación de servicios, o un boliche. Quizá alguno vaya más seguido que otro. Pero el problema es, ¿cómo hago yo para defenderme? Porque la relación jurídica se da entre el dueño de esa propiedad y la municipalidad que lo habita. ¿Cómo hago yo tercero para ver que tengo una situación jurídica? Entonces, acá apareció un problema tipo ya, no de fondo de la concepción de la idea de derecho, sino de una concepción procesal. Después lo vamos a ver en otro momento, pero que lo voy a dejar planteado, que es el problema de la legitimación. Es decir, aquellas personas que si bien no tienen un derecho subjetivo, poseen una situación activa, pero tienen que tener posibilidad de defender sus situaciones. Entonces, este ya es un problema de tipo procesal, derivado de una concepción propia de la forma o de la teoría del derecho, en este caso, dios privatista. En el año 1994 se reconocía tres situaciones activas diferentes. El derecho subjetivo, el interés legítimo y el interés simple. El derecho subjetivo era un derecho reconocido en forma individual expresamente por el ordenamiento judicial. Había una norma jurídica que reconocía individualmente a cada una de las personas el derecho de propiedad. El hecho de registrarme como poseedor, como titular de un bien dominial, un vehículo, me hace titular del derecho subjetivo sobre mi vehículo. Aquella situación es más debilitada, pero subjetiva al fin. El interés legítimo ya va a ser no una situación individual, sino una situación compartida por un grupo. No por toda la comunidad, sino por un grupo. Las personas que están atrás, los habitantes de los edificios que están atrás de la Facultad de Derecho. Pero por otro lado,
puede ser también que haya una situación de la comunidad en general, en la que, por ejemplo, se entere que la municipalidad autoriza a la Facultad de Derecho a construir y a su vez le da un beneficio a los vecinos para que no protesten porque está la Facultad de Derecho. Entonces le da un subsidio. ¿Cómo hacen los vecinos? Y dicen, mirá, tenemos que pagar en una situación anómala porque la comunidad tiene que pagar algo que está mal, es un acto de corrupción que le debe pagar a los vecinos el motivo de esta situación. Ese ya no es un interés, ni un derecho subjetivo ni un interés legítimo, es el interés de la comunidad. Y ese es un interés más desprotegido, por ser un interés general de la colectividad. El derecho subjetivo y el interés legítimo daban lugar a algún tipo de acciones. El derecho subjetivo a la defensa plena del mismo. El interés legítimo permitía algunas situaciones y el interés simple lo único que permitía el ejercicio de una simple denuncia. Si yo soy titular de un departamento en el 10º piso y al lado abajo mío tengo un boliche, una escuela y me explota cada vez que voy a dormir o a comer, lo único que puedo hacer es una denuncia. Bien, son las situaciones jurídicas activas. Frente a estas situaciones, vuelvo a repetir, están las obligaciones. Pero ¿qué pasa? Lo importante es que en el año 94, con la reforma de la Constitución, en el artículo 43, la Constitución va a cambiar frente a esta moda de los intereses legítimos, intereses comunitarios, intereses generales, y va a desarrollar una nueva tesis. Y va a diferenciar claramente a los derechos individuales de los derechos colectivos. Frente a esta situación de derechos colectivos, reconocidas expresamente en materia de medio ambiente, en materia de defensa del consumidor, en materia de servicios públicos, innovación del artículo 43, del 43 de la Constitución, en el año 2009 va a venir, esto no, estaba expresado en la Constitución, pero no había sido aceptado ni legal ni jurisprudencialmente. En el año 2009 se presenta un abogado, el doctor Alavi, y va a presentar una impugnación, una acción va a iniciar de inconstitucionalidad frente a una ley de comunicaciones, en la que se permitía que el Estado Nacional pueda tener copia de las grabaciones de todas las personas físicas que hacían de sus conversaciones por los diferentes medios de comunicación, fundamentalmente los teléfonos. La ley era la 25873 y Alavi argumenta que esa ley lo iba a afectar porque era abogado. Y respecto de sus conversaciones con sus clientes, esas conversaciones formaban parte de un vínculo jurídico muy especial, que era la relación de una relación profesional, en la cual nadie podía ingresar, ni aún el sistema judicial. Frente a esto se inicia una acción y cuando se inicia la acción, esto 2009, la Corte Suprema de Justicia Nacional da un fallo muy importante que se abre todo este tema de la legitimación de las acciones en la actualidad y en el que va a expresar, dice, bueno, paren la mano, dice, Alavi, la acción del doctor Alavi va a estar creando o está entrando en el análisis de relaciones jurídicas que a la luz del artículo 43 de la Constitución no conocíamos. Y que por lo tanto tenemos que sistematizar, porque no solamente no conocíamos, sino que no están regulados por los códigos procesales.
Y en los puntos 9, 10, 11 y 12, creo, desarrolla básicamente una clasificación. Y dice, miren, cualquier situación que accede a la justicia, que ya estamos en terreno estrictamente procesal, una persona que inicia un proceso puede estar frente a un derecho individual, frente a un derecho colectivo de incidencia sobre bienes colectivos o una situación también colectiva, pero referente a intereses individuales homogéneos. Es decir, la incidencia colectiva puede darse en esta situación en dos casos, sobre bienes colectivos o sobre bienes o intereses individuales homogéneos. ¿Qué es esto? La Corte dice, bueno, miren, acá tenemos que dividir la situación. El derecho subjetivo que conocíamos, ese no se modifica, lo llaman derecho individual. Es un derecho reconocido por la ONU, abre el caso y cualquier persona que tiene un derecho subjetivo está habilitado para acceder al sistema de justicia. Ahora, ¿qué pasaba con aquellos cuya situación era respecto del artículo 43, la defensa de los intereses, por ejemplo, del medio ambiente? Yo me entero de acá de Necochea, en el Mar del Plata están tirando X material al mar. Yo, en defensa de los intereses de la colectividad, quiero, y del medio ambiente, quiero que se detenga esa actividad. Bajo el sistema anterior, no tenían derecho subjetivo, no tenían un interés legítimo, y el interés simple no me daba para hacer nada, solamente una denuncia administrativa. Entonces, la Constitución del 43, del 94 me dice, no, guarda, aquel que tenga un derecho de incidencia colectiva sobre bienes colectivos como el medio ambiente y la naturaleza, puede iniciar una acción de amparo. Esa es una situación que antes estaba desconocida. La otra situación activa, que no era conocida y que va a empezar a ser conocida, es cuando no hay una afectación a un bien colectivo, como es el medio ambiente, que la Corte lo toma en un sentido muy civilista como una cuestión de propiedad, bueno, un criterio de la Corte. ¿Qué pasa cuando en realidad la afectación es individual, pero es individual como causa, pero, a ver, pero es una afectación individual, pero colectiva? Hay muchas personas que son afectadas por un mismo acto. Entonces, cuando hay muchas personas cuyos intereses son homogéneos pero están afectados por un mismo acto, estaríamos en una situación especial de incidencia colectiva de intereses individuales homogéneos. Es decir, un grupo de personas que están afectados por un mismo acto. Todos en la misma forma. Este es el caso famoso, ¿se acuerdan? Hace 2 o 3 años atrás, cuando ante los aumentos de los servicios públicos le exigían a la provincia de la Nación que antes de hacer aumento debía realizarse las audiencias de determinación de precios de los servicios públicos. No había un derecho subjetivo, no había un interés legítimo, lo que había que era la afectación individual de un aumento de precios sin un procedimiento administrativo preestablecido. Como la Constitución de 43 permitía la defensa de los derechos individuales en causa de este tipo, se agrega esta situación. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Esto se hizo en el 2009, estamos en el 2020, aunque no lo quieran creer, me imagino que sí, no es tan difícil este país. Del 2009 se dictó la sentencia del AVI por la Corte Suprema de Justicia. Del 2009 al 2020, Alavi se murió y nunca se terminó el proceso. Es decir, sabemos que hay 3 tipos de situaciones, pero nunca el Congreso reguló e introdujo dentro del sistema jurídico cómo se van a desarrollar los procesos de acciones colectivas. Lo que sí sabemos es que hay 3 situaciones y lo que se puede pedir.
pero porque lo dijo la Corte, no porque lo hayan dicho los legisladores. Es decir, hay una omisión constitucional. Los legisladores no desarrollan, no regulan el artículo 43 de la Constitución. Por lo tanto, la única vía alternativa a nivel nacional es a través de la acción de amparo. La provincia de Buenos Aires tiene algunas acciones especiales que en su momento las podemos ver. Pero bueno, a lo que vamos es lo siguiente. Hay la relación jurídica, hay partes activas, parte pasiva, sujeto activo, sujeto pasivo. Pueden guardar cualquiera ya en su faz procesal para defender su situación jurídica, pueden presentarse diferentes individuos. Ahora, ¿cuáles son los elementos que tiene esta relación jurídica? Volvemos al origen. Primero, dos sujetos. Titular de la parte activa, titular de la parte pasiva. Fíjense, como recién lo vimos en Alavi, que haya dos sujetos no significa que solamente sean dos individuos, sino justamente lo que admite Alavi es que el titular del derecho, los ciudadanos pueden ser muchos, pueden ser hasta miles. El tema de un procedimiento, hay algunas películas norteamericanas, vimos en otro momento, podríamos ver el tema, el sistema norteamericano lo llama acciones de clase, pero bueno, no es un tema este, vamos a volver al tema procesal. Entonces, lo primero que hay son sujetos. Después, toda relación jurídica tiene sujeto. También tiene un objeto. ¿Qué es el objeto? El objeto activo es una prerrogativa. El objeto pasivo es dar, hacer o no hacer, propio del concepto de la obligación. Y por último, y mucho más importante, es la causa. ¿Qué genera la causa? Fíjense, muy importante. La causa de la relación jurídica en el derecho privado son los actos jurídicos. Recuerden, acto jurídico y la diferencia con relación jurídica susceptible de generar relaciones jurídicas. El acto administrativo es una de las formas a través de las cuales va a generar una relación jurídica. Por eso, cuando hay un acto jurídico, me dan de baja, yo soy empleado del Estado y me echan, me dan de baja, se genera una relación jurídica especial, en el cual yo digo si ese acto es válido o no es válido. Entonces, el elemento causa va a poder ser un acto administrativo, por eso tenemos que estudiar acto, puede ser un hecho administrativo, lo choco, viene el camión, el patrullero y choca a un auto mientras perseguía a una persona. Puede ser una omisión, no va un médico a atender a un enfermo en un hospital público. Puede ser que sea la ley, que deja de cumplir algo. Entonces, estos elementos tenemos que analizarlos, porque todos van a dar lugar, origen a una relación jurídica. Es decir, frente a una causa, veremos cuál tiene el objeto conforme al ordenamiento jurídico. Por último, después les agrego unas líneas, algunas definiciones, algunos conceptos, algunas clasificaciones, una parte de Alavi, y le dejo una breve clasificación de relaciones jurídicas. Fíjense, porque la van a encontrar a lo largo de toda la materia. La clasificación de la relación en razón del sujeto. En razón del sujeto vamos a encontrar dentro de la administración pública diferentes tipos de relaciones jurídicas. Primero, las relaciones administrativas. Una relación administrativa es entre el Estado en ejercicio de función administrativa y otra persona. Pero también hay relaciones interorgánicas. Después vamos a ver qué son los órganos del Estado. Pero, por ejemplo, se podría dar una relación jurídica, un vínculo jurídico entre un Ministerio de Economía y el Ministerio de Asistencia Social de una provincia o de la nación. Es decir, forman parte de la misma persona, pero son dos órganos diferentes.
Y después están las relaciones interadministrativas, que son entre dos personas, las dos realizan función administrativa. Un convenio entre dos municipios, un convenio entre la municipalidad y la nación. Otra clasificación conocida ya por ustedes del derecho privado es conforme al objeto, pueden tener que desarrollar una conducta personal, son las obligaciones personales, o tienen que eh, sobre una cosa, son las obligaciones reales. En razón del plano de los sujetos, esto también es muy importante para el derecho público. Algunos sostienen que las relaciones de derecho público son relaciones de subordinación entre dos sujetos, el Estado y el particular. El particular está subordinado a la decisión de lo que dice el Estado, mientras que propiamente las relaciones entre los particulares son relaciones de coordinación, donde los sujetos están en un pie de igualdad. También hay relaciones, otras que conocen ustedes, patrimoniales o extrapatrimoniales, según el contenido. Otra muy conocida, muy de actualidad, no muy desarrollada, sí en el mundo del derecho administrativo europeo, son aquellas que según la administración pública crean o amplían situaciones activas. Por ejemplo, me mejoran mi situación, la jubilación, un acto administrativo por el cual me generan la jubilación. Si estoy en una situación, la mejoran. En principio, la jubilado tendría que estar mejor. O puede ser que no, que me disminuyen mi situación pasiva, o crean o amplían mi situación pasiva. Por ejemplo, la determinación de un impuesto. A partir de mañana, tengo que empezar a pagar más ganancias. Bueno, esa es una ampliación de situación pasiva por decisión de la administración pública. No por creación del impuesto, sino porque dice, mira, vos facturaste tanto, tenés que pagar tanto. Entonces, estas son las clasificaciones. Y por último, hay otras que son muy conocidas, son, depende de quién establezca la relación. Esto es fundamentalmente la doctrina alemana. Había relaciones de sujeción general y relaciones de sujeción especial. Las relaciones de sujeción general pareciera que son todas las relaciones que tienen los ciudadanos respecto al Estado, en el cual en esas relaciones están todos sometidos a las decisiones fundamentalmente del órgano legislativo. Es decir, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. En esa relación jurídica que se puede dar entre el ciudadano, entre el Estado y el ciudadano, nadie puede ser obligado sino a través de una ley. Ahora, los alemanes dijeron, pará. Hay situaciones jurídicas donde no van a estar reguladas por el Congreso, porque son situaciones jurídicas muy especiales. Como por ejemplo aquellas situaciones jurídicas del alumno que está dentro de un establecimiento educativo. No van a establecer por ley que el alumno puede salir un recreo de 10 minutos, de 15 minutos. Eso lo regula la administración pública. Son relaciones de sujeción especial, las amonestaciones. O la situación de los presos. O sea, ¿quién va a determinar cuáles son las reglas y las condiciones de los presos? Los alemanes decían, es la administración pública. No es porque el preso está sometido a una situación de pérdida de libertad. Y por lo tanto, esa pérdida de libertad la decía la administración pública, lo que decía no hacer. Esta clasificación, si bien está, por suerte, olvidada, no deja de aparecer algunas veces cuando el órgano legislativo no regula ciertos aspectos de la actividad. Por lo tanto, una especie de recuerdo de otras épocas del siglo XIX, un tanto más autoritarias, y donde se juega un papel que si recién empezaron a aparecer los órganos legislativos, cuando no eran legisladas, se abrió una especie de potestad por parte del órgano ejecutivo. Bueno, esto sería básicamente cómo estaría constituido en forma general el derecho público o el derecho administrativo. Sobre esta idea es la que vamos a trabajar, es decir, sobre la idea de que siempre que hablemos de servicios públicos, poder de policía, de acto administrativo, derecho administrativo, de contrato, siempre estamos hablando de relaciones jurídicas, donde hay una parte, un titular activo y un titular pasivo. Hago una última aclaración, dos últimas aclaraciones. Primero, esto no está en el libro de Balbín, pero lo citan todos los autores.
Por eso le dejé, lo voy a dejar juntamente con este video, un capítulo de un libro de Dromi donde específicamente habla de relaciones jurídicas. Quizás no con la misma terminología que utilicé acá, por una cuestión de diferentes fuentes dogmáticas que utilizamos, pero básicamente la misma idea. Por otro lado, también en la bibliografía les voy a dejar un pequeño cuadro, son cuatro hojitas, en las cuales hago un punteo nada más de las tres clases que hemos hablado hasta ahora. De títulos nada más para que ustedes lo vayan buscando en materia. Fundamentalmente porque son temas, este, uno más fácil, otro menos sencillo, pero que generalmente no se encuentran en la bibliografía y están en el programa. El último punto un poco más desarrollado. Bueno, eran estos dos aspectos. Y el segundo que le decía es, hago una aclaración, porque esto que dije, todos estos 46.7 minutos que llevo hablando, básicamente son lo que opinan los que saben del derecho y se ha desarrollado a lo largo de la historia. Yo tengo una concepción totalmente diferente a todo lo que dije. Y es fruto de mi estudio desde hace 15 años para mi trabajo de tesis de doctoral. Es decir, que no quiero eh, faltar a la confianza de ustedes, decir que dentro de unos años ustedes me encuentran diciendo algo totalmente diferente a lo que les estoy diciendo ahora. Lo que estoy diciendo ahora es lo que dicen los libros, lo que dice la jurisprudencia y lo que dice la doctrina. En 100%. No sé si es lo que yo creo, o casi seguro que no es lo que yo creo. Tengo otra óptica que es tan técnica como esta, pero es mucho más allá. Quizás, si alguno quiere algún día, cuando cursemos juntos una especialización o tomando un café en la facultad, en otro momento sin pandemia, les pueda contar al que le interese mi perspectiva. Pero esa es su situación. Pero no tengo que faltar al respeto porque tengo mi obligación de sinceridad académica con ustedes. Bueno, básicamente esto, perdonen por el tiempo, creí que iba a ser mucho más corto, y los saludo y los veremos la próxima vez. Voy a tratar que sea más seguido. Creo que vamos a empezar con Fuente del Derecho. Muchísimas gracias.